Constantino no logra salvar al imperio de las invasiones bárbaras y con esta nueva era de este cristianismo conquistado y este imperio conquistado, eh, viene otra manera de hacer iglesia. La praxis ministerial va a cambiar, cambia la cara, digamos, del cristianismo con las invasiones bárbaras. Los modelos que conocíamos hasta ahora de persecuciones, de grandes teólogos, grandes apologistas, va a desvanecerse y va a mutar en un modelo de iglesia donde se va a tratar de mantener una autoridad suprema, no solo sobre la iglesia, sino también como la iglesia como protectora de un territorio. Y casi toda la Edad Media va a transcurrir en esta dinámica de poder para no perder lo que había logrado el cristianismo, ¿no? Entonces, el cristianismo se entiende desde esta óptica, es lo que tienen que enfrentarse la iglesia, ¿no? Tenemos que defender el territorio, tenemos que defender lo que nos ha quedado, ya no tenemos a un Constantino, hay que volver a tener uno, entonces la iglesia va a enfocarse un poco en esto, ¿no? Em, por lo tanto, lo que es el desarrollo teológico, lo que es la espiritualidad incluso, va a reinterpretarse a la luz de esta nueva realidad de las conquistas árabes, por un lado, ¿no? La desaparición de grandes centros como va a ser Antioquía, Alejandría, Jerusalén, ¿no? Especialmente con las invasiones bárbaras. eh, y con las invasiones islámicas, perdón, van a desaparecer muchos de estos centros cristianos, ¿no? Y va a quedar Roma. Entonces, no es que la teología no haya sido importante en esta época, sino que la iglesia se ha enfocado más en cómo mantener lo que le quedaba, si lo podemos poner en esos términos, ¿sí? Eh, Tanto las invasiones bárbaras como las invasiones islámicas va a dejar a la iglesia reducida a un sector geográfico de Europa eh, y con amenazas de desaparecer. Entonces, los creyentes en estos siglos venideros, después de Constantino, ¿no? Van a ocuparse de que esta iglesia no desaparezca y para eso fortalecen el poder de la iglesia, ¿no? Y esa es el background, ¿no? El trasfondo de lo que va a ser el desarrollo del papado, ¿no? Primeramente, antes de entrar con el papado, veamos un poquito lo que son las invasiones bárbaras. Aquí tenemos un mapa, ¿no? Con diferentes focos de estos pueblos vándalos, ¿no? Ahí vándalos eran, de hecho, cada uno de estos tenía unos nombres, ¿no? Eh, las invasiones germánicas se la pudiera llamar más correctamente, ¿no? Que estaba compuesta por diferentes tipos de grupos, los godos, los visigodos, los burgundios, los vándalos, los lombardos, los ostrogodos, cada uno de estos que eran los pueblos nórdicos, ¿no? Y fueron empujados por eh, incluso muchos de los mongoles que estaban avanzando sobre el norte de Asia. Eso genera un movimiento demográfico de los pueblos germánicos, quienes van a empezar a moverse cada vez más hacia el centro del imperio romano hasta quedarse a las puertas y obviamente invadirlos, ¿no? Así que los bárbaros, o conocidos como bárbaros o pueblos germánicos, eran justamente curiosamente un dato curioso histórico, ¿no? Eran los de piel clara, ojos claros, ¿no? Los rubiecitos de ojos claros, ¿no? Los blancos europeos, ¿no? Que después en la historia se les va a sobrevalorar, ¿no? Con todo lo que es el cambio de estos pueblos, ¿no? Incluso étnicamente hablando, ¿no? La etnia va a cambiar, entonces muchos de los pueblos de Europa van a volverse pueblos de piel blanca, ¿sí? Y esto viene de las invasiones bárbaras, ¿sí?
De hecho, étnicamente hablando, muchos de estos grupos no eran blancos, eran más vale de piel café, ¿no? Si hablamos en este aspecto particular, ¿no? Así que digamos que el cristianismo primitivo, los primeros 400 años, se vio más de piel café, aún muchos eran africanos, algunos de ellos eran hasta bastante morenos en la piel, ¿no? Así que ahora vamos a tener lo que vamos a conocer por el resto de la Edad Media, ¿no? Y parte de la Edad Moderna también, este cristianismo blanco, ¿no? Europeizado, pero europeizado, esta idea europeizada viene de los eh, pueblos germánicos que van a conquistar eh, el Imperio Romano de la época. Estos pueblos no tenían ambición de hacerse del Imperio Romano por un tema de poder, sino más que nada era para participar de los beneficios que se obtenía dentro del imperio, ¿no? Que no eran los mismos fuera de este imperio. Un poco por movimientos demográficos, otro poco por este deseo de una mejor vida, es que los pueblos germánicos se empiezan a meter por todos lados como hormigas dentro del eh, Imperio Romano y aún desde dentro de la parte que era perteneciente al norte de África, ¿no? Así que es muy parecida esta dinámica. Fíjense en este mapa que los bárbaros no conquistan Jerusalén, Alejandría. Estas sedes van a estar vigentes hasta las invasiones musulmanas 2 siglos después, ¿sí? Así que por 2 siglos lo que vamos a tener primero es los bárbaros dentro del Imperio Romano y este cambio de la fe a una fe bárbara. Entonces, primero es por una calidad de vida muy parecido a como muchos vienen a los Estados Unidos, por ejemplo, por gozar de una mejor calidad de vida de la que se vive en sus países, ¿no? Esa era la idea, pero estos venían con idea de conquista. En esa época, pues si no nos dejaban entrar, íbamos a entrar a los machetazos, ¿no? Y así realmente entraban. Eh, y después también hay que decir que estos pueblos, si ustedes se acuerdan en el concilio de Nicea que se lo condena a Arrio se lo destierra y se lo manda al norte. Arrio era muy buen evangelista y sigue evangelizando estos pueblos con la fe arriana. Así que muchos de estos vienen con una fe cristiana, pero de corte arriano, que son algunos de los que se convierten eh, a la fe nicena, ¿no? A la fe trinitaria. Y otros introducen o reintroducen de vuelta el paganismo dentro del Imperio Romano también, porque muchos de estos pueblos mantenían su eh, religión pagana. Así que, de los siglos V al VIII fueron un periodo de oscuridad en Europa occidental. Las invasiones bárbaras pusieron fin al Imperio Romano, aunque por mucho tiempo los bárbaros seguían considerándose súbditos de este imperio. Estos pueblos invaden el imperio dado a la posibilidad de una mejor vida, como se los mencioné. Los bárbaros no penetraron en el imperio para destruir la civilización romana, sino para participar de ella. Esto es muy interesante tenerlo en mente, ¿no? Como les dije, quieren participar de la civilización romana, por lo tanto no hacen una conquista ideológica, la conquista es para ser parte del imperio y por eso ellos se adaptan en cierta forma o adoptan, mejor dicho, el cristianismo trinitario niceno como parte de su vida, ¿no? Con el tiempo va a ser parte de su vida, ellos no tienen problema en esta aculturación al imperio romano, ¿sí? Mientras Roma los deje convivir. Reintroducen el paganismo y el arrianismo, como se los mencioné. Casi todos los invasores eran arrianos y a la larga se hicieron católicos, en parte dado a la presión que ejercían pueblos vecinos, pero mayormente fue por proceso de asimilación. Así que este fue uno de los grandes procesos de asimilación de la historia, ¿no? Este proceso también hizo que los bárbaros comenzasen a hablar latín, siendo este el origen de las lenguas romances modernas. En esta época la iglesia se destacó en el monaquismo y el papado. En cuanto a la vida monástica, se destaca San Benito, nacido en el año 480, fundador de la orden benedictina. Acá faltan algunos acentos, disculpen, en este PowerPoint desarrolló una regla monástica basada en la moderación en contraste con los excesos eclesiásticos. Los monasterios benedictinos fueron centros de estudio y copiado manuscritos. Así que lo que vamos a ver en esta época, como les mencioné en uno de los videos, que
el monasticismo o monacato, ¿no? Va a ser un paralelo de la iglesia. Mientras la iglesia jerárquica se encontraba en todos estos quehaceres de mantener el poder dentro del imperio sin que se lo saquen, sea bárbaros o musulmanes, eh, el monasticismo va a ser centros de espiritualidad, de vitalidad, ¿no? Cristiana, de copiado de manuscritos, de estudios de la Biblia, de ejemplos de una vida. De hecho, muchos en el tiempo de la Edad Media querían estar en monasterio porque se vivía mejor. Estos monasterios, especialmente los benedictinos, van a ser autosustentables y muy bien establecidos, ¿sí? Este modelo de monasterio benedictino va a ser uno de los lugares ansiados por varios en la Edad Media. Acá tienen un grabado de San Benito, sí, con en la mano la régula o santa regla de Benito. Benito de Nursia nace en el año 480, fue considerado el iniciador de la vida monástica de Occidente. Fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios autosuficientes, que estaban organizados en torno a la iglesia de plan basilical y al claustro, y el encierro. Es considerado patrón de Europa y patriarca del monacato occidental. Benito escribió la regla para sus monjes, que fue llamada la Santa Regla o Regla de San Benito, que ha sido inspiración para muchas de otras comunidades religiosas. La verdad que el monasterio benedictino era un ejemplo, hay que decirlo, y muchos la han copiado, ¿no? En el enorme impacto de esta regla no se debe a la extensión, pues cuenta solo con 73 breves capítulos que pueden leerse fácilmente en 1 o 2 horas. Este impacto se debió más bien a que, de forma concisa y clara, la regla ordena la vida monástica de acuerdo al temperamento, escuchen, al temperamento y a las necesidades de la Iglesia Occidental. Así que Benito organiza muy bien estos monasterios y hace como un escaneo, un test de potencial en la gente, ¿no? Un test vocacional, si se quiere, para organizarlo de acuerdo a lo que mejor cada uno podía desarrollar. Así que era un avanzado en su época, Benito de Nursia. A través de toda la regla rige un espíritu práctico. Así, por ejemplo, mientras muchos de los monjes del desierto se alimentaban solo con agua, pan y sal, Benito establece que sus monjes han de comer 2 veces al día y que en cada comida habrá 2 platos cocidos y a veces otros de legumbres o frutas frescas. Muy bien preparado Benito, casi un nutriólogo también en este sentido, ¿no? Además, cada monje recibirá 1/4 de litro de vino al día. Todo esto, naturalmente, se hará solo cuando no haya escasez, pues de haberla los monjes deberán contentarse con lo que haya, sin quejas ni murmuraciones. De igual modo, mientras los monjes del desierto trataban de dormir lo menos posible y de que su sueño fuese incómodo, Benito prescribe que cada monje tendrá, además de su lecho, una manta y una almohada. Al distribuir las horas del día, separa en 6 y 8 para el sueño. O sea que ya Benito entendía muy bien las necesidades incluso del ser humano y cómo organizarla. Así que Benito es un gran organizador del monacato. Sí, quizás no un gran teólogo, pero un gran organizador que va a dejar elementos muy prácticos de vida combinados con una gran espiritualidad, ¿sí? Así que lo que es la vida práctica y la espiritualidad acá se va a encontrar en los monasterios benedictinos, algo que no se encontraba por fuera, ¿sí? Había un montón de problemas, falta de protección en este imperio que había caído en manos de los bárbaros, la jerarquía romana estaba tratando de reestructurar tanto iglesia como imperio, que le va a costar unos buenos siglos. Y mientras tanto, el monasterio benedictino va a ser como un refugio para muchos. Aún en medio de su moderación, hay 2 elementos en los cuales Benito se muestra firme. Estos son la permanencia y la obediencia. Miren, la permanencia quiere decir que los monjes no deben andar vagando de un monasterio al otro, no se puede andar de iglesia en iglesia. Al contrario, según la regla, cada monje ha de permanecer el resto de su vida en el mismo monasterio en el que ha hecho su profesión,
a menos que por alguna razón el abad lo envíe a otro lugar. O sea, quien tenía que enviarlo era el pastor, el abad. Abad es el pastor de un monasterio, ¿no? El líder de un monasterio. La obediencia es otro de los pilares de la regla de San Benito. Al abad todos le deben obediencia sin demora. Esto quiere decir, no solo que se le ha de obedecer, sino también que se ha de obedecer todo lo posible, se ha de hacer todo lo posible porque esa obediencia sea de buena gana. Las quejas y murmuraciones están absolutamente prohibidas. Bien por San Benito, ¿eh? Esto hay que aplicarlo en muchas iglesias, la regla de San Benito. Pero el abad no ha de ser tampoco un tirano, pues el mismo título de abad quiere decir padre, ¿sí? De ahí viene la palabra. Como padre o pastor de las almas que se le han encomendado, el abad tendrá que rendir cuenta de ellas en el juicio final. Por ello, su disciplina no ha de ser excesivamente severa, pues su propósito no es mostrar su poder, sino traer a los pecadores de nuevo al camino recto. Así que bien, en esta moderación y orden dentro de los monasterios. La oración y la lectura benedictina. En las horas de oración, la mayor parte del tiempo se dedicaba a recitar los salmos y a leer otras porciones de las escrituras. Según la regla de San Benito, los salmos debían recitarse todos cada semana. Nota al margen, no es cierto que el catolicismo medieval no leía las escrituras. Hay que derribar ese mito o esa falsa idea, porque sí leían las escrituras. Varias razones dan a esta idea de que no eran gente de la palabra los católicos medievales, casi por razones que debieran ser lógicas históricamente hablando. No había Biblias por doquier porque la imprenta no había sido inventada todavía, por lo tanto, no existía esta cuestión de que todos contaban con una Biblia en su casa. ¿Sí? Las Biblias estaban estrictamente reservadas para los monasterios y para las parroquias, y no todas de ellas contaban con una Biblia. Esta idea de una Biblia encadenada era porque muchos de los bárbaros entraban a las capillas, parroquias, y eventualmente rompían la Biblia, le arrancaban una hoja, si no tenían la cultura de cuidado de lo que eran los textos sagrados, ¿no? Los bárbaros no venían con esa formación, por lo tanto, muchas veces se han optado por este tipo de imágenes de encadenar los textos bíblicos. Entonces, dicho esto, los monasterios, claro que eran no solo centros de lectura bíblica, sino de memorización bíblica y de escritura, eran copistas. Así que bien, esto pasó por toda la Edad Media y se sabían muchos de ellos los salmos de memoria, los recitaban todos cada semana, digno de imitar. El resultado de todo esto era que casi todos los monjes, como les dije, se sabían los salmos de memoria, así como muchas porciones de la Biblia. Por lo tanto, no es correcto decir, como les dije, que en la Edad Media no se leía la Biblia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquito a lo que es el desarrollo del papado. Bueno, como les dije, mientras en los monasterios había un deseo o una ocupación en la espiritualidad, la meditación, la contemplación, la Biblia, la jerarquía por su lado, casi como una espada de dos filos, ¿no? En esta parte se mantiene lo que es el cuidado de lo que habían heredado, ¿no? La fe, pero la fe desde el lado de las llaves que le había entregado, por decir así, Jesús a Pedro. Y en esta interpretación se empieza a desarrollar el papado. El papado, el pueblo católico va a decir que arranca con Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, etcétera, ¿no? Todos los papas hasta llegar a estos que menciono acá. El protestante, por su lado, va a argumentar que los papas que uno reconoce como papas, o como dueños y señores de la cristiandad, van a ser estos papas, ¿no? El papa en el modelo que lo conoce hoy uno, ¿no? Y hoy también hay que decir que el Papa está muy reducido al Vaticano y la esfera que puede generar desde allí, ¿no? En la cristiandad, ¿no? Mundial, cristiandad católica mundial,
Pero estos papas medievales van a ser realmente dueños y señores del cristianismo, ¿sí? Eh, Cuando uno dice papa, no hay que pensar enseguida en corrupción. ¿Sí? Muchos de estos personajes han sido grandes protectores del cristianismo, a quienes se les debe, ¿sí? Y a muchos protestantes esto lo puede causar comezón o urticaria, si se los digo, pero se les debe el hecho de que hayan enfrentado a los bárbaros y más que nada a las invasiones musulmanas, ¿no? Porque si no, hoy muchos no estaríamos leyendo la Biblia, sino probablemente el Corán, ¿sí? O estaríamos con un cristianismo muy debilitado. Eh, Esta gente fue gente de su época que interpretó, como les dije, la ciudad de Dios de la forma que la interpretó, había que cuidarla, había que instalarla, y muchos de estos papas se enfrentaron a varios de los bárbaros, como Atila, ¿sí? O a muchos de ellos, estas tribus, a defender cara a cara la fe cristiana contra estos pueblos que a veces los quisieron arrebatar. León el Grande y Gregorio el Grande son dos de los papas que desde el lado protestante uno dice, bueno, estos sí son papas, pero para el católico de vuelta uno tiene que irse mucho antes. Lo que pasa es que el modelo anterior del papado era un modelo perseguido, era un modelo mucho más compartido en cuanto a poder, ¿sí? Con otras padres de la iglesia de diferentes sectores. Bueno, mencionamos a Agustín de Hipona, Atanasio de Alejandría, bueno, Irineo de León, muchos que van a estar, aunque Irineo estaba de acuerdo con el obispo de Roma. Entonces, el papa de esta época en adelante va a ser más como lo conocemos hoy. Así que en esta clase nos enfocamos un poquito más en este modelo, ¿no? En más lo que conocemos como la preeminencia del obispo de Roma. Así que la palabra papa, también hay que decir, significa papá, ¿sí? Y se ha usado en la historia de la iglesia como un sinónimo de pastor, ¿sí? Que en sí no tiene una connotación negativa. Lo mismo la palabra católica, ¿no? Uno es católico en el sentido que hay una fe universal. Después hay variaciones de esto, ¿no? Interpretaciones dentro del catolicismo romano, ¿no? Eh, de un papa como la voz cantante y sonante dentro de la cristiandad, ¿no? Así que bueno, veamos estos dos personajes, ¿no? Eh, un detalle curioso, ¿no? La cuenta de los papas hasta la fecha asciende hasta el número 266 con el actual obispo de Roma, o sea, el Papa Francisco. Eh, Así que ellos van por la cuenta, en cuanto a los obispos de Roma, por el número 266, ¿sí? Entonces, no estamos citando los primeros que se los mencioné en alguna de las clases, un poco por la función que ellos cumplen. Veamos estos que son los que empiezan a formar el medievo con este nuevo modelo de cristiandad, o lo que Deiro llama el paradigma de cristiandad. León I el Grande, ¿sí? Es el que encuentran allí, o León Magno, ¿sí? Año 390 y 461, es el Papa 45, combatió exitosamente mediante la celebración de varios concilios el maniqueísmo que desde África se había extendido por Italia, el pelagianismo que todavía estaba vivo, que había rebrotado en Aquilea, ¿sí? Y el priscilianismo que se mantenía en España. El priscilianismo era una doctrina cristiana predicada por Prisciliano en el siglo IV, que basaba sus ideales de austeridad y pobreza, se basaba en los ideales de austeridad y pobreza, y que además de instar a la iglesia a abandonar la opulencia y la riqueza para volver a unirse a los pobres, el priscilianismo condenaba la institución de la esclavitud y concedía una gran libertad de importancia a la mujer, abriendo las puertas de los templos a ellas como participantes activas. El priscilianismo recomendó la abstinencia de alcohol y el celibato.
Bueno, ustedes van a decir, bueno, el priscilianismo no era del todo malo, ¿no? Tenía cosas buenas, como darle lugar a la mujer, correcto, sí, como abstenerse del alcohol, bien, como dejar de lado la opulencia. Ahora, ya fíjense que la iglesia en esta época no estaba muy de acuerdo con dejar la opulencia de lado, ¿sí? Porque había ganado mucho poder. El tema del celibato con el tiempo lo van a aplicar, pero el lugar de la mujer es uno de los problemas de la iglesia. Ojalá el priscilianismo hubiese prosperado por lo menos en esa faceta, ¿no? De dar lugar a la mujer de manera activa, ¿no? No puede dejar de lado el patriarcalismo eh, los papas, ¿no? Algunos dicen que Constantino fue quien inicia esto de el, subyugar a la mujer dentro de los roles ministeriales, justamente para no crear esto de heredar eh, los bienes eclesiásticos, ¿no? Especialmente si se casaban y demás, porque había una cuestión familiar de manejo de poder dentro de la iglesia. Así que por eso el celibato se toma no tanto por una cuestión de la sexualidad, sino por una cuestión de la herencia, ¿sí? De los bienes eclesiásticos, ¿sí? Así que bien, este es León el Grande. Durante su pontificado se celebró en el año 451, fíjense, el concilio de Calcedonia, que proclamó la divinidad y la humanidad de Cristo, consustancial al Padre por su divinidad y consustancial a nosotros por su humanidad. Tremendo el aporte también de León en este concilio, ¿no? Ante las afirmaciones de las herejías que sostenían la separación entre el Padre y el Hijo, considerando como inferior al Padre, León restableció la tradición ortodoxa en su célebre carta dogmática Flaviano, Tomus Leonis, y que fue aprobada por el concilio con las palabras: Pedro ha hablado a través de León. Así que el ideal de que Pedro habla a través de un papa y el papa es el vicario de Pedro, el representante de Pedro, bueno, va a tomar forma aquí. Sí, León ha sido un gran teólogo, sí, y desarrolla teología en esta época. Y hay un episodio muy conocido del pontificado de León el Grande, que en 452, en la ciudad de Mantua, con Atila, el rey de los hunos, quien había invadido el norte de Italia, obligando al emperador Valentiniano III a abandonar Roma, León, el Papa, convence a Atila para que no marche sobre Roma, logrando la retirada de su ejército tras la firma de un tratado de paz con el Imperio Romano. Fíjense cómo acá los papas se empiezan a involucrar en esto de tratados de paz, temas políticos. Si el papa ya no es un representante solo de la fe, es un representante político. ¿Sí? Así que bien, todo este tema de la unidad de los cristianos, líderes cristianos con la política, va a ser un tema de evaluación constante en la historia, ¿sí? Los papas acá empiezan a meterse en la política de manera, eh, digamos, a grandes pasos. Otro papa que consideramos acá es el Papa 64, Gregorio I Magno. Su papá fue del año 590 al 604. En el año 592 la ciudad fue atacada por el rey lombardo Agilulfo. Ahora, esto fíjese que estamos hablando de casi un siglo y pico de invasiones árabes, así que estos papas andaban enfrentando a esto. Las invasiones no fueron un mes, 2 meses, un año, fueron cientos de años. En vano se esperó la ayuda imperial, fue Gregorio quien debió negociar con los lombardos, logrando que levantaran el asedio a cambio de un tributo anual de 500 libras de oro, probablemente entregados por la Iglesia de Roma. Roma empieza a ser la protectora, ¿sí? No solo de la fe, sino de la ciudad. En una oportunidad, Gregorio fijó su atención en un grupo de cautivos que estaba en el mercado público de Roma para ser vendidos como esclavos. Los cautivos eran altos, bellos rostros y todos rubios, ¿sí? Lo que resultó más llamativo para Gregorio. Convengamos de vuelta que en este tiempo los rubios recién se estaban ingresando, digamos, dentro de lo que es la Europa conocida por personajes como Gregorio, ¿sí? No veían rubios todo el tiempo. Movido por la piedad y la curiosidad, preguntó de dónde provenían. Son anglos, respondió alguien. Y acá viene una frase famosa de Gregorio que dice: non angli sed angeli. No son anglos, sino son ángeles.
señaló Gregorio. Este episodio motivó a Gregorio a enviar misioneros al norte, trabajo que estuvo a cargo del obispo Agustín, no de Hipona, sino de Canterbury, ¿sí? Gregorio fallece el 12 de marzo del año 604, fue declarado doctor de la Iglesia por Bonifacio VIII el 20 de septiembre de 1295, aunque el título ya aparecía hacia el año 800. Es uno de los 4 padres de la Iglesia occidental junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Un gran líder de la cristiandad, un gran papa, ¿sí? Ustedes acá tienen lo que yo les mencioné en una de las clases, que es el desarrollo de Irineo de León en contra de los herejes para establecer que hay que seguir una voz dentro del cristianismo. Esto es un argumento de la tradición apostólica para lo que es el aval de los papas, ¿sí? Muy bien, con esto finalizamos la clase de hoy, estamos ya avanzando en los siglos y seguimos entonces en la próxima clase.